Bueno, este es el video número 11 en el que quiero retomar el tema que llevo sobre los testamentos, Israel y la Iglesia. Voy a comenzar o a retomar el esquema que comencé a hacer en un papel en los videos anteriores. Acá tengo un tablerito pequeño para que nos ayude para entender con mayor facilidad qué llevamos hasta ahora. Entonces, hemos visto, yo dibujé en el esquema anterior una G en la que significó el libro Génesis. Luego dibujé una E en la que significó el libro Éxodo. También dibujé una letra J en la que significó el libro de Jeremías. También dibujé los 4 libros del Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También dibujé después un libro que sigue después de ellos, que es el libro de Hechos. Entonces dibujé una H. Y después dibujé una E para significar las epístolas. Una E. Por último me faltaría el libro de el Apocalipsis. Vamos a significarlo con una letra A. Bueno, esto lo hago así porque cuando uno estudia la Biblia uno debe ubicar siempre lo que lee, en qué libro se encuentra, fue antes de que otro libro, pertenecía al Antiguo Testamento, pertenece al Nuevo Testamento, y así uno puede ir comprendiendo con mayor facilidad lo que lee de las Sagradas Escrituras. Tenemos que en el libro Éxodo está el Antiguo Testamento, en el capítulo 24. Voy a ponerlo con otra tinta. Este es acá es donde hemos visto, según las Escrituras, que comienza el Antiguo Testamento, porque allí fue donde se produjo el derramamiento de sangre y que el pueblo de Israel fue rociado. Entonces voy a poner acá Antiguo Testamento. Sabemos que en nuestras Biblias, lo puse con letra punteada porque es la propuesta de donde debe, creo yo, según las Escrituras, debe estar el Antiguo Testamento. En nuestras Biblias sabemos que el Antiguo Testamento, el separador está acá, antes del Génesis. Bueno, para recordar, vimos que en el libro de Génesis hay varios pactos mencionados, como está el pacto de Noé. Después tenemos los pactos que hizo Dios con Abraham. Bueno, acá más o menos dibujé 2 pactos, porque está el pacto de la promesa en Génesis 12 y el pacto de la circuncisión en Génesis 15, el pacto de la promesa, y el pacto de la circuncisión en Génesis 17. Vemos que mencioné que estos pactos, aunque los hereda Israel, no los hizo propiamente Dios con Israel, porque en el libro de Génesis Abraham era alguien de las naciones, o era un gentil, como dice la Biblia. No era realmente un judío, porque los judíos serían los hijos de Jacob, a quien Dios después le cambió el nombre a Israel, y el cual en el libro de Génesis, en el capítulo 35 en adelante, está mencionado este patriarca del pueblo de Israel. Bueno, también la J tiene que ver con el libro de Jeremías, donde en el libro de Jeremías no está hecho el nuevo pacto, pero sí está prometido. Entonces pongamos acá prometido, el nuevo pacto. Leímos en el capítulo 31
de los versos 31 a 34, la promesa de este pacto que Dios hace en su palabra para el pueblo de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, y la casa de Jacob. Nuestras Biblias tienen, antes de los 4 libros, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tienen el separador, para significar que a partir de acá sería el Nuevo Testamento. Pero según vimos en la palabra de Dios, que vimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo es derramada al final, en los capítulos finales de cada uno de estos libros. Por lo tanto, de entrada ya podríamos decir que el Antiguo Testamento no se inicia en el comienzo de los 4 evangelios, sino que debería estar si comienza en este lugar, debería, al menos la sangre fue derramada en la parte final de estos 4 textos, y allí debería estar señalado su comienzo. Esa es la propuesta, y por eso la pongo en esta línea no continua, sino punteada. Bueno, antes de ver algunos textos en los que vamos a ver cómo el reino en el Antiguo Testamento, que decimos que la propuesta es que viene desde acá en adelante, en este Antiguo Testamento el reino es prometido, y en varios libros de la palabra de Dios podemos constatar eso. Ya cuando comienza en el comienzo de estos 4 libros, que yo considero que son parte del Antiguo Testamento, lo que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desde el comienzo empieza Juan el Bautista. Nuestro Señor Jesucristo comienzan a ofrecer o predicar las buenas nuevas del reino de los cielos que ha llegado, invitando a las personas al arrepentimiento y a la fe en el Mesías. Entonces acá el reino es ofrecido. Desde acá el reino es ofrecido. Y en el libro de Hechos, pongamos acá una separación, sigue el libro de Hechos después del final de estos, sigue el libro de los Hechos, y acá el libro, después de los Hechos, las epístolas. Después de las epístolas sigue el libro del Apocalipsis. Entonces este reino que es ofrecido en los 4 evangelios, nosotros decimos, o yo digo, que no que el Nuevo Testamento comienza, como dicen nuestras Biblias, antes del comienzo de los textos de estos 4, sino que comenzaría, según las Escrituras, al final de ellos, en el momento en que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz y derrama su sangre. Aunque de esto tenemos que hablar también otras partes, otros aspectos que se requieren para que, como mencioné en el Antiguo Testamento o pacto, otros requerimientos para que un testamento o pacto entre en acción. En el próximo video trataré de mencionar algo sobre este aspecto, que es el rociamiento de la sangre, que no solo debe ser derramada, sino que debe rociar a la nación, como en el caso del Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel aceptó las palabras de este pacto y fue entonces rociada por Moisés. Esto lo leímos en el capítulo 24 de los versos 5 en adelante. Este reino o nuevo pacto es rechazado en los evangelios. En el libro de Hechos se hace una segunda, espero que haya hecho bien el número 2, de pronto no, creo que es al revés, un segundo ofrecimiento del reino. El pueblo de Israel vuelve a rechazarlo. Ahora en el próximo video voy a leer algunos textos de cómo este reino es ofrecido al pueblo de Israel. Algunos gentiles y judíos
lo aceptan, mas no la nación. Al final del libro de Hechos, el reino es rechazado por los líderes en Roma, cuando Pablo, estando en la prisión en Roma, habla con los líderes del pueblo de Israel en Roma, que van a visitarlo, y entonces este segundo ofrecimiento es rechazado, y vamos a ver entonces cómo este reino en el libro de Hechos tiene que ser aplazado. Hay versos del libro de Hechos donde vamos a leer lo que sucedió y cómo este reino es ofrecido, es rechazado, para en todo caso ser aplazado o postergado para, esto está mencionado en el libro del Apocalipsis y también en los evangelios, como este reino rechazado va a ser aceptado en lo que llamamos el periodo de la tribulación. Está en los profetas mencionado como el pueblo de Israel, en la segunda regreso de nuestro Señor Jesucristo, va a aceptar al Mesías que había rechazado, y en el libro del Apocalipsis se va a dar cumplimiento a este reino prometido que por necesidad, debido a que fue rechazado en dos oportunidades por el pueblo de Israel, es aplazado, pero que está la esperanza futura de que este reino va a ser una realidad para el pueblo de Israel, y está en el libro del Apocalipsis relatado cómo se va a presentar un milenio, un reino de justicia, lo que se llaman los 1000 años de reinado de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios cumple sus promesas que están en Isaías, Ezequiel, sobre esta esperanza que Él nunca quitó a Israel, sino que tuvo que aplazar debido a la desobediencia y rechazo e incredulidad del pueblo de Israel. Bueno, en el próximo video sí voy a leer algunos textos para que veamos esto en detalle. Muchas gracias por su atención.